El show del ruso. Спасибо. El show del ruso. 3 de la tarde con 30 minutos, estamos en vivo para toda la Isla Margarita a través de nuestra señal 90.5 FM para quienes nos escuchan por nuestro canal de YouTube. Esto es el show del ruso y como lo habíamos anunciado tenemos el honor, la grata oportunidad de poder conversar con un espectacular músico venezolano, el señor Guillermo Carrasco, a quien pedimos un aplauso. Bienvenido, Guillermo, al show del ruso por 90.5 Mi Radio desde la Isla Margarita. Hola, ¿cómo estás, Fedor? Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy, en efecto, en la prueba de sonido del concierto. Vale, exactamente. Hoy tenemos, estamos enterados de que vas a presentar tu última producción discográfica. Sin embargo, fíjate que teníamos en los últimos años, habíamos podido apreciar unos trabajos, unas producciones que tú habías hecho en conjunto con Pedro Castillo. Hubo 2 discos, unos recitales, gira por todo el país. Una ecuación que yo considero pues magnífica, espectacular. De verdad que yo disfruté muchísimo esas producciones que hacía junto con él. Pero como disco inédito, Guillermo, no teníamos algo nuevo, un material tuyo desde hace 10 años aproximadamente, ¿no? Sí, Una a la vez fue el último disco donde hubo material inédito, y en el último que hice con Pedro, que se llama Ahora o Nunca, ajá, hay un tema inédito que se llama Verso Duro. Ya. Pero un disco entero de canciones inéditas efectivamente es en este caso en 10 años después, luego de uno como creativo siempre va evolucionando, siempre va replanteándose. La visión de Guillermo Carrasco desde este último disco, es más, yo quisiera incluso el anclaje que muchas personas tenemos de Guillermo Carrasco, lo tenemos desde el disco este miércoles. Y entonces ver cómo cambia tu visión, cómo te replanteas musicalmente, cómo ves este nuevo material e inmensa minoría que vas a presentar hoy en el Centro Cultural BOD Corbanca. Bueno, fíjate, eso es una trayectoria que tiene sus curvas y sus polígonos. La verdad es que el disco que mencionabas al principio, este miércoles, ¿sí?, es una recopilación que hice en su momento para poder complacer a la gente que quería conseguir los discos, que tenía esas canciones que ya estaban descatalogados en las disqueras originales. Entonces no me quedó más remedio que hacerlo todo en vivo para poder recopilarlo y tener la posibilidad de que la gente lo escuchara. A partir de allí, pues vinieron otros discos, vino Una a la vez del 2004, que me imagino que es el que te refieres, y entonces allí ya había un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la manera de lo que había sucedido, en la recopilación también, si se quiere, de lo que había pensado y escrito en ese tiempo. Y fue un disco muy interesante, la verdad, bastante experimental. Luego de eso vienen los 2 discos con Pedro y ahora este disco de nuevo en solitario, intentando hacer una cosa más directa, más diáfana, que la música no se convierta en un obstáculo para escuchar las letras, sino que la gente pueda entonces abordar lo que ahí se plantea, las reflexiones que yo en tanto que cantautor me planteo y que intento comunicarle a la gente. Ese es un poco el espíritu, ¿no? Una música que acompaña la letra, básicamente hace el rol secundario de acompañante en este caso para poder motivar la reflexión, que era mi intención. Vale, yo puedo compartir o poder comentar a título personal. Yo estuve estas últimas 2 noches escuchando el disco y el disco se me hace muy cómodo para escucharlo solo o en compañía, frente a una copa, en la playa, frente al mar, encerrado en el cuarto. Para cualquier estado de ánimo me voy a encontrar con un tema que me puede ir identificándome o reflejándome dentro de este último disco. Me parece un disco muy delicado, muy espectacular. Lo disfruté muchísimo cuando me enviaste el material. Y eso, por eso yo quería conocer cuál era tu perspectiva. Tengo entendido que tú tienes los últimos 2 años que empezaste a escribir las letras de este último disco. Sí, así es, porque bueno, sabes que ahora tenemos que hacer las cosas independientemente, entonces eso implica encerrarse en el estudio a programar y a ir pues dándole forma a esto y al mismo tiempo tratar de simplificarlo, ¿no? No quería complicar las cosas. Y claro, llegó un momento entonces en que decidí que era hora de llamar a algunos amigos para que me dieran una mano y efectivamente entonces pude contar con la valiosa colaboración de un grupo impresionante de músicos muy talentosos, sí,
que hicieron pues allí en sus aportes respectivos en cada uno de los temas, y fue una cosa muy muy divertida. Pero me alegra que tengas esa apreciación, porque efectivamente la idea es que puedas escuchar el disco de un tirón sin que te provoque detener la cosa y ir a pensar, sino que se pueda escuchar junto, ¿no? Me encanta que lo hayas recibido de esa manera, porque esa es un poco la intención. Y justamente es así, una pregunta: inmensa minoría, ¿de dónde viene la percepción para este tema, para este nombre tan peculiar? Sí. Bueno, el disco está, seguramente lo habrán notado, cargado de estas especies de contradicciones o de contrastes hechos a propósito, ¿no? Donde hay la idea y la antiidea, si quieres llamarlo de alguna manera. Claro. O la tesis y la antítesis, ¿no? Pero de alguna manera era también una reflexión, porque este disco lo terminé a finales del año pasado, pero como ha habido tantos y tantos acontecimientos de todo tipo, pues se ha retrasado toda la programación cultural, digamos, aquí por lo menos. Y bueno, hubo que esperar que se reacomodaran los tiempos para poder hacer la presentación. Pero entonces, en ese momento, justo antes de las elecciones de octubre, sí, pensaba que no somos tantos como pensamos, que a lo mejor la gente que tiene una intención parecida a la mía, o que comulga con mi idea, o que un poco yo me siento del lado de los que tienen intención de hacer el bien a los demás. Entonces pensaba que aún teniendo muy buenas intenciones, somos quizás inmensos en esa voluntad y esa generosidad, pero no somos muchos en número. Entonces de ahí me surgió la idea de inmensa minoría. Bueno, pues a mí se me hizo justamente la imagen de que como que no sabíamos que éramos tantos los pocos que creíamos. Sí, a veces creemos que somos menos y a veces creemos que somos más, pero en el fondo de lo que se trata es, bueno, que hay que convertirse en una mayoría, digamos, hablando siempre en los términos de la buena intención y de las buenas ideas y de las cosas, hacer las cosas bien. Yo creo que eso tiene que convertirse más temprano que tarde en una mayoría para que podamos prosperar y seguir adelante, ¿no? Guillermo, háblanos de tu presentación esta noche a las 8 en el Centro Cultural BOD de Corbanca. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, aquí estoy en medio de la prueba de sonido, como te decía. Agradezco que me hayas contactado a esta hora para anunciarlo y decir que, bueno, estoy aquí. Vamos a presentar el disco esta noche a las 8 con un grupo interesante de amigos, algunos de los invitados que estuvieron en el disco. Y tengo la suerte, además, de seguramente voy a hacer una selección de los temas que la gente conoce de mis discos anteriores para aderezar un poco la cosa y no dejar a nadie en la estacada, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esto va a ser el inicio de una cadena de presentaciones ahora. ¿Va a estar en otros lados del país? Bueno, no me atrevería a asegurarlo porque ciertamente es cuesta arriba, ¿no? Y hacerlo, fíjate, todo el tiempo que ha tomado y reunir a los músicos es complicado. Sin embargo, yo estoy con absoluta disposición a hacerlo. Sé que lo más probable es que pueda hacer una gira, entre comillas, lo de gira, por supuesto, una visita breve con un grupo reducido de 1 o 2 músicos que quisieran acompañarme para intentar presentarlo y mostrarlo en otras latitudes, ¿no? Que y ojalá, a veces la gente se siente abandonada un poco por el interior. Y ojalá Margarita sea una de esas plazas favorecidas. Me encantaría. Pues qué bien. Vale, nosotros agradecidos, sabemos que estabas en plena prueba de sonido, ya previo a este recital de esta noche. Te auguramos el mayor de los éxitos, vamos a estar muy pendientes. Quiero aprovechar en este momento de saludar a una persona que siempre ha estado a través de las redes sociales, todos los días está colocando algún tema tuyo y me llama mucho la atención esta fanática que tienes tú en las redes, que se llama Dora Granadillo, que nos está escuchando desde el Zulia en este momento. Sí, me he hecho amigo de ella por Twitter. Ajá, tal cual. No la conozco, pero sí, le envié el disco, tenía mucho interés en conocerlo, entonces decidí enviárselo para que pudiera tener una opinión de primera mano y bueno, me encanta que le haya parecido también un disco interesante de comentar, así que también altamente agradecido a Dora. Totalmente, ya todos los días está colocando en su timeline, está colocando alguna frase de tus canciones y por eso me llama mucho la atención. Cuando estuve indagando Guillermo Carrasco, pues en las redes sociales me salía mucho de ella y estuve viendo y de verdad que se le ve gratamente impresionada sobre esta última producción y sobre todo tu trayectoria. Guillermo, agradecido con tu momento dedicado para este espacio. Margarita, por favor, cuando vengas, tengas la oportunidad, pues el show del Ruso está
disponible. ¿Qué mejor manera que tú, qué mejor persona para que puedas presentar tú mismo por recomendación? Este es un tema de tu nuevo disco que ha estado sonando en varias emisoras. El tema se llama Solo Solito y pues quiero que seas tú que lo presentes para toda la audiencia. Cómo no, con muchísimo gusto. Y la verdad es que te agradezco la invitación y espero que efectivamente se cumpla esa promesa de poder ir hasta allá y presentarlo, aunque sea un grupo pequeño de personas, para que compartamos esa música, que yo creo que es lo interesante. Queda entonces con ustedes Solo Solito del disco Inmensa Minoría. Un fuerte abrazo para todos.